Bienvenidos al estudio del análisis de regresión. Vamos a dar algunos lineamientos referentes a este esquema de análisis. Empezamos platicando algo acerca del término modelo. Bueno, todos hemos tenido en algún momento ocasión de pensar en este término. Cada vez que lo hacemos, recurren a nuestra mente algunas imágenes como las que estamos mostrando en estos momentos. En todas ellas, nos damos cuenta que se trata de una representación acerca de manifestaciones de la realidad. Este concepto es algo que vamos a aprovechar y lo vamos a utilizar todavía adicionalmente para poder expresar el estudio de la relación entre variables. En ese sentido podemos mencionar, por ejemplo, que en algún momento podríamos estar interesados en estudiar la influencia que puede tener el número de agencias sobre los gastos de administración de una organización. También podríamos estar interesados en ver al final de un año cómo se mueven las utilidades dependiendo de los gastos que se hagan alrededor de la publicidad. Y en una tercera instancia podríamos pensar en variaciones en el precio de las casas por influencia de su ubicación respecto al centro de la ciudad, digamos. En todos estos casos, podríamos estar interesados en tratar de lograr conseguir una representación sobre la relación que podría existir entre cada una de estas parejas de variables. A nivel de historia, podríamos mencionar que el término regresión fue acuñado inicialmente por el señor Francis Galton. Él era un antropólogo que a través de su ley de regresión filial nos dejó identificado el término. Al final, digamos que esta palabra no nos indica en términos muy concretos acerca de a qué se refiere el proceso de regresión. Sin embargo, cuando lo analizamos a fondo nos damos cuenta que estamos hablando en todo momento acerca de el planteamiento de un modelo. En este sentido, nosotros vamos a hablar que nuestra intención para efectos de análisis estadístico será el lograr conseguir una ecuación matemática que represente la relación entre dos variables y nos permita estudiar a fondo cuál es el comportamiento entre ambas y comprender de mejor manera el efecto que pueda tener una variable sobre otra. Aquí tenemos un caso en el que hay un listado de 20 casas en las que se relaciona su tamaño, que se expresa en metros cuadrados, y su precio en quetzales. Podríamos pensar en algún momento en que podríamos construir, por ejemplo, una ecuación que nos permitiera de alguna forma pronosticar cuál sería el precio de una casa en función de su tamaño, de acuerdo al conjunto de datos que se presenta. En tal sentido, podríamos dar una definición acerca de regresión, indicando que la intención será estudiar la forma de la relación entre dos variables. Por ejemplo, en este caso, la relación entre el tamaño de una casa y su precio. ¿Con qué intención? Con la intención de investigar esa relación, modelarla y tratar de hacer eventualmente un pronóstico. De tal suerte que la información que recopilemos nos sirva precisamente para tratar de explicar el comportamiento de una variable por influencia de otra. En este caso, la influencia que pueda tener el tamaño de la casa sobre el precio. Para el ejemplo que estamos construyendo, podemos ver que pudiéramos representar en un diagrama, en este caso un eje, en el eje X colocando el tamaño de la casa y en el eje Y colocando el precio. Aquí podemos ver que en general podemos tener se le llama una relación creciente. Esto significa que a medida que aumenta el tamaño de la casa, también aumenta su precio. Pudiéramos pensar en que pudiéramos trazar una línea recta que nos permita, por ejemplo, tratar de indicar cuál sería el comportamiento o la tendencia que pueda darse a nivel de la relación entre estas dos variables. Ahí la estamos viendo. La regresión consistirá entonces en realizar todos los cálculos necesarios para poder tratar de definir cuáles serían los valores exactos para poder tratar de ajustar la línea recta que acabamos de trazar. Digamos que hemos tratado de demostrar el procedimiento y hemos llegado
mediante ciertos cálculos que en otra entrega vamos a mostrar, a la ecuación que estamos viendo en estos momentos. Ahí podemos ver que el precio está ahora definido como una función de cambios en el tamaño de las casas. A esta ecuación que estamos viendo acá se le llama una ecuación de regresión, y que básicamente relaciona entonces la influencia que tiene el tamaño sobre el precio. De esta manera entonces tendríamos que la línea recta que trazamos hace un instante ahora ya tiene valores, y podríamos ver que en general el precio se ve afectado indudablemente entonces por cambios en el tamaño. Y el ejercicio que hemos hecho de ajustar esa línea recta, volvemos a repetir entonces, se trata de un ejercicio de regresión. Finalmente podemos mencionar que en este ejercicio hemos definido algunas variables. Vamos a identificar entonces a la variable independiente como variable X. Para este caso resultó ser el tamaño de la casa expresado en metros cuadrados. Este tamaño influye entonces sobre otra segunda variable que se conoce como variable Y, y para nuestro caso resultó ser el precio de la casa expresado en miles de quetzales. Cuando tenemos una variable X que explica a una variable Y, se trata de un ejercicio de regresión simple. De esta manera hemos podido dar los fundamentos entonces de la regresión. En una próxima entrega vamos a platicar acerca de cómo se hace para poder calcular los números que vimos, que hacen que se pueda construir al final de cuentas un modelo de regresión.